Perfecto. Nada, bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por haberos conectado a nuestra segunda sesión en la que, bueno, hoy tenemos la presencia del doctor José Muguerza, al que le agradecemos muchísimo el que nos haya, bueno, que dedique parte de su tiempo para estar aquí hoy con nosotros y explicarnos y contarnos un poco lo que a todos realmente ahora nos interesa muchísimo, como es el tema de prevención ante la situación que tenemos del coronavirus. Y bueno, por otro lado tenemos a Frances Clark desde el taller de Estados Unidos, de Nueva York, de Clark Fine Violins, a Jordi Palau de Fortune Strings y bueno, y yo estaré un poco también ayudando desde el taller de Luthiers Clark de Valencia y llevando un poco la charla. Comentaros que después de la primera sesión que hicimos el otro día, vimos que lo mejor es dejar las preguntas para el final, porque si no, se alargan mucho las preguntas si vamos explicando y recibiendo preguntas y después se queda un poco la charla sin acabar y hay gente que se tiene que marchar y no puede ser. Entonces, dejaremos todas las preguntas para el final y ya quien se quiera esperar a escuchar todas las respuestas, perfecto, y quien no puede ir poco a poco marchándose de la sesión. Las preguntas las haremos todas con el micrófono e iremos dando paso uno a uno, porque el otro día lo hicimos también con el chat escrito, pero al final es un poco difícil esto. Y nada más. Si poco a poco, si hay alguna cosa, comentaros eso, que todos con el micro apagado, por favor, porque si no es muy difícil de seguir la sesión y cuando ya empecemos el turno de preguntas ya lo podéis poner en marcha. Si alguno se despista y lo pone en marcha, solo que os lo apagaremos no por nada, sino porque estamos haciendo ruido sin darnos cuenta y molesta al resto, ¿vale? Nada, muchas gracias y os dejo con el doctor José Muguerza. Hola a todos y a todas. Bueno, yo soy José Muguerza, soy médico, soy cirujano, no soy epidemiólogo. Trabajo en el Hospital Clínico de Madrid y bueno, pues ya son casi 3 meses de contacto con el COVID y a través de una buena amiga común, pues Carles y yo contactamos y bueno, pues me pareció una idea estupenda el poderos dar mis opiniones. Yo soy músico frustrado, me hubiera encantado ser músico y como me gusta hacer cosas con las manos y hice medicina, pues soy cirujano. Entonces, pero bueno, nunca he dejado la música y me encanta hablar con músicos. Mis hijas han estudiado música las dos y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros. No quiero extenderme mucho tampoco, pero las preguntas que me ha planteado Carles están ahí, las tenéis ahí en el PowerPoint. Lo primero, ¿cómo sacar el instrumento de casa? El virus, el COVID, tiene una permanencia larga en superficies. En superficies metálicas, de cobre, de hierro, muy puras y con muy poca humedad, pues vive muy poquito, puede vivir 6 horas, 8 horas. Pero si hay más humedad o son superficies de plástico, pues puede llegar a vivir a lo mejor 2 o 3 días. En la madera no se sabe muy bien. En la madera, que son los instrumentos, puede llegar a vivir un poquito más, a lo mejor 2, 3, 4 días, pero ya con una virulencia muy, muy pequeña y bueno, pues si hay una limpieza adecuada, pues más de 2, 3 días, 4 días, podríamos poner 4 días para vosotros, no debería vivir ningún virus. Entonces, el problema de cómo traer el instrumento al taller, lo primero es que tenéis que tener una cuarentena del instrumento y eso es muy importante. Es decir, si sabemos que el virus no va a vivir más allá de 4 o 5 días, pues lo primero que hay que hacer es limpiar el instrumento muy bien. Y la limpieza del instrumento tiene que ser
No os voy a decir cómo limpiar vuestros chelos y vuestros violines, porque vosotros lo sabéis, y unos dirán, pues yo no lo limpio con agua, yo no lo limpio con un paño húmedo, yo no lo limpio con alcohol, yo no lo limpio con... Eso puede dañar la madera y tal. Tengo un instrumento de 2 siglos que lo tengo que cuidar, pero tenéis que limpiar el instrumento a fondo después de tocar, ¿eh? Eso siempre, lo tenéis que limpiar como lo limpiéis vosotros, limpiar las cuerdas, las pequeñas partículas de piel que se hayan podido quedar, que se quedan en las cuerdas, aunque vosotros no las veáis, limpiarlo antes de meterlo en el estuche, siempre meterlo habiéndolo limpiado con un paño limpio. Probablemente, no sé cómo lo hacéis, pero luego lo comentaréis, pero lo haréis seguramente con un paño húmedo, o a lo mejor le dais algún líquido, alguna cosa, algún alcohol que se pueda dar, no lo sé, pero seguramente se me ocurre que con un paño húmedo lo limpiáis. Tenéis que limpiarlo muy bien y muy a conciencia. Yo que he tenido mi hija con un chelo y he visto muchos chelos y muchas cosas, he visto instrumentos muy sucios, instrumentos muy limpios, muy limpios. Entonces, tenéis que limpiarlo que quede como lo más limpio posible para vosotros. Y una vez que quede así, si lo vais a mandar al taller, tenéis que envolverlo con un paño limpio y asumir que lo metéis en la funda y que por lo menos en 4 o 5 días no lo va a abrir nadie. Si se os ha quedado algún tipo de resto del virus, pues que se muera en el estuche antes de que Carles o los luthiers lo abran. Y esto es igual de vuelta para los luthiers, es decir, también la limpieza normal, lo más exigente que podáis, y de vuelta igual, meter el instrumento en la funda y que no lo toque nadie, que no lo abra nadie hasta 5 días después, envuelto con un paño y con un paño limpio. No los paños con los que lo habéis limpiado normalmente, sino un paño limpio. Eso sería un poco el manejo de los instrumentos para moverlos. Desinfección, pues yo creo que desinfectarlo, yo he visto vídeos ahí de gente desinfectando instrumentos, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo importante es una buena limpieza y cuarentena, ¿eh? Habréis oído, a mí me parece exagerado, hoy ha salido una noticia diciendo que en la Biblioteca Nacional de España iban a tener en cuarentena, cada vez que alguien devolviera un libro, lo iban a tener en cuarentena 2 semanas. Eso es súper exagerado, pero yo creo que para un instrumento de madera 5 días es suficiente. Y luego la última cosa, que no me quiero extender mucho, es las medidas de prevención a la hora de salir a tocar con más gente. Eso sí que es muy importante y yo creo que esta pandemia la tenemos que manejar con responsabilidad ciudadana. Es decir, que cuando ahora nos están dejando salir, en Madrid menos, a la calle y ves las calles que mi calle, que no pasa nadie habitualmente, está como la Gran Vía, pues la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Salir a tocar con más gente implica que hay que tocar con mascarilla. Eso, desde luego. Implica que si no son familiares, si no se toca delante de la familia, pues tenéis que poneros un poquito más lejos, 1,5 metros, 2 metros, y tocar con mascarilla siempre. Se hacen muchos esfuerzos muchas veces tocando y eso es así. Y luego los instrumentos igual, es decir, si salís a tocar con más gente tenéis que limpiarlos, como os he dicho, pero de una manera muchísimo más concienzuda. La cuarentena, si lo lleváis a casa, pues no hace falta que estéis sin tocar el instrumento si lo habéis tocado vosotros solos, pero por favor, si compartís el instrumento, sí que hay que tener una cuarentena. Eso nos pasa a los pianistas, pero como no nos llevamos el piano a casa, nos da igual. Pero si vais a compartir un instrumento, y eso pasa muchas veces, es decir, porque vosotros muchos sois alumnos, sois profesores, intentar tocar siempre cada uno vuestro instrumento, ¿eh? Es muy importante, porque puede haber un contagio inadvertido y que sepáis que el 60-70% de los contagios son de lo que nosotros llamamos portadores asintomáticos, es decir, de gente que no sabe que tiene el virus y que está en periodo
de contagio y lo contagie a los demás sin saberlo. Y que es probable que pase la enfermedad sin tener ni idea que la ha pasado. O sea que tocar siempre con mascarilla, a una distancia de 2 metros y sobre todo no compartir instrumentos. A veces el profesor tiene la tentación de coger el instrumento y decirle, mira, sí, pero se tiene que afinar el alumno su instrumento y tenéis que intentar no compartir instrumentos. Con esto yo creo que es suficiente. Sería más complicado, vosotros trabajáis con instrumentos de cuerda, sería mucho más complicado si trabajarais con instrumentos de metal o instrumentos de viento, que tienen otras implicaciones, están las boquillas y tal, pero en eso no voy a entrar. Y no me voy a extender más, porque no quiero ocupar más tiempo, y cualquier pregunta que queráis hacerme, os la responderé todo lo bien que pueda dentro de mi experiencia. Muchas gracias. Sí, ahora. Muchas gracias, José, por tus consejos y, como hemos dicho, en cuanto acabemos la intervención de todos los profesionales, podréis preguntarle directamente, al igual que nos podéis preguntar al resto. Y yo, antes de dar paso a Francesc, a mi hermano, que está desde Nueva York, de Estados Unidos, os quería comentar un poco, como comentaba el doctor José Muguerza, el tema de, por ejemplo, de la limpieza, aportar un poco desde nuestra parte, digamos, lo que se podría hacer. Y es que nosotros lo que recomendamos es que, como siempre, que utilicéis vuestra gamuza, vuestra bayeta que tengáis de microfibra, y si no, la podéis adquirir, por supuesto. Y siempre recomendamos no echarle ningún producto al instrumento porque, bueno, hay muchos productos y algunos de ellos pues sí que pueden dañar tanto el barniz como la madera. Entonces, en este caso, digamos, para que pueda limpiarse mejor el instrumento, lo que estábamos recomendando es un polish, un botecito de Hills, que es la marca que conocemos y es la que nos da mucha más confianza. Y bueno, que después os mandaré un enlace para que la tengáis también, donde podáis también, si queréis, comprar o la podéis ver y ya está. Ahora doy paso a Francesc y él también nos explicará cómo deberíamos de hacer este proceso, digamos. Nada, gracias y continuamos con Francesc. Vamos a darle paso y cambio también la diapositiva. Hola, buenas a todos. Bueno, yo soy Francesc. Para quien no haya asistido a la sesión primera, soy luthier aquí en Nueva York y soy el hermano de Carles, claro, que me ha invitado a esta sesión. Y nada, hablaros un poco de lo que es la prevención y lo que se puede hacer en casa para mantener el instrumento en buenas condiciones. La primera cosa sería la colocación del puente, ¿verdad? Que siempre que afinamos las cuerdas y lo ponemos, las afinamos, el puente se va un poquito hacia arriba, ¿verdad? Hacia la parte del batedor. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es, no sé si se puede ver, espera que gire la cámara porque siempre me pasa lo mismo. Se ve perfectamente. ¿Sí? Ahora no. Ahora. Vale. Ahora. Bueno, la cosa es que hay que agarrarlo con los dos dedos, así, y echarlo para la parte de los tensores, ¿verdad? Del tailpiece, ¿cómo se llama en español? Un segundo. Del cordal. Recordad eso. Se me mezcla el inglés. Y cada vez que lo afinamos, hay que mirarlo, que esté siempre recto. Y recto como, muchos dicen, ¿y recto cómo es? Bueno, recto siempre es en estas dos taquitas que tiene aquí, ¿verdad? La F, es la mitad de donde tiene que ir las patitas del violín.
Y esa es la parte donde nosotros miramos si está vertical totalmente, ¿verdad? Ahí es donde hay que verlo. Bueno, esa es la parte del puente. Rajas y posibles aberturas. Eso más es por la humedad que puede pasar o por la falta de humedad. Y hay diferentes zonas de España o de donde estéis que habrá mucha humedad o muy poca. O lo mejor está bien. Lo mejor es comprarse un aparatito para saber qué temperatura, qué humedad hay en la habitación que tengáis el instrumento, ¿no? Por ejemplo, esto dice que está a 40, estoy en el límite, ¿no? En mi casa, donde tengo los instrumentos. Y cuando está entre 40 y 60, está bien. Es la ideal, ¿no? También dicen que es para las personas. No sé si el doctor no lo podría decir, pero dicen que también es ideal entre el 40 y el 60% de humedad. Y Eso es cuando así. se pasa... ¿Ah? ¿Perdón? Que eso es así, te lo confirmo. Ah, vale, vale. Cuando se pasa, entonces hay que comprar un deshumidificador, que es un aparatito que recolecta el agua del ambiente y en una cosita se puede echar, ¿no? Se puede vaciar. Y el otro sería el humidificador, que es lo mismo, pero le tienes que echar todo el agua y la reparte a la habitación. Y eso mantendría, pues, eso, que no se raje el instrumento, porque la madera, si está muy seca, empieza a partirse o que se abra. Por eso ponemos una cola que es flexible para que se abra, para que no se raje. Y eso hace, pues, eso, mantener la humedad y que no se raje. En las clavijas, muchos tienen problemas porque se bajan, ¿no? Si hay mucha humedad, se suele bajar y no las pueden, y no las pueden colocar a la nota, afinarlo bien. Entonces, como no tienen todos, hay unas cositas que se llaman, que es especialmente para los violines, que se puede comprar, pero como todos seguramente o muchos tendrán tiza para las pizarras, esto es lo que se puede hacer. Puedes quitar la clavija y donde roza con la cabeza del violín o del cello, añadirle un poquito de tiza, un poquito solamente, ¿veis? Un poquito solamente para que se agarre mejor. Y entonces moverlo un poquito y ahí ya poder afinar el instrumento hasta que llegue la nota, ¿no? Que te corresponde en cada cuerda. Y también, antes de poner la cuerda, si las vamos a cambiar, con un poco de lápiz, lo que podemos poner es en la cejilla, para lubricar y que no se rompa la cuerda, un poquito aquí y un poquito también en el puente. Y después ya podemos afinar las cuerdas. Así no se rompe. Es una lubricación que se hace así para poder afinar sin romper ninguna cuerda. Algunas se romperán, pero eso ya nos lo dirá Jordi. Y nada, yo creo que eso era todo lo que yo podía hablar de lo que yo sé. Supongo que Jordi tendrá otras cosas preparadas o Carles, no sé. Sí, gracias. Yo lo único que quería era, antes de que pasáramos a otro punto, que nos explicaras un poco también el tema de, como hemos pasado el tema de las rajas y de las aberturas, si, cómo podrían comprobar, porque creo que es importante el detectar esto antes de que, por ejemplo, una raja pueda ir a más. Entonces, ¿cómo deben de comprobar en el instrumento que no está pasando esto? O si está pasando, saberlo para llamar al taller de confianza y poder solucionarlo cuanto antes. Pues la primera cosa que yo miraría es
casi siempre suele ser en el bajo del instrumento, ¿no? Lo que es en la parte de la tapa, por aquí y por aquí, y suele abrirse por aquí, porque aquí es donde más tensión recibe, ¿no? De las cuerdas. Entonces esto levanta para arriba y o se suele abrir por aquí y aquí, aquí, o empezar a partirse por aquí, porque esto es lo más débil, por eso tiene el filete, para proteger el abete, porque aquí tiene las venas y es por las venas donde se abre, ¿no? Hay que mirar siempre esa parte. Cuando se abre es una señal. Cuando se abre por estas partes ya es decir, oye, hay que hacer algo porque se está secando o algo está pasando. Entonces traerlo al taller o si no tienes un humidificador, por supuesto poner uno. Perfecto. El tema del cordal, no sé si querías comentar algo, porque muchas veces a nuestro taller, por ejemplo, nos llega la duda de que algunos de los cordales llevan los afinadores y siempre algunos dan problemas de que les cuesta mucho, tal, un poco cómo solucionar esto, porque al fin y al cabo es algo, entre comillas, fácil que se podría a lo mejor no reparar, pero sí darle una primera solución desde casa antes de llevarlo al taller. Pues muchas veces lo que suele pasar es que se acumula resina, ¿no? Porque está muy cerca de donde tocamos. Y lo que puedes hacer en casa es desmontar la cuerda, desenroscar todo la rosca del aparatito y lubricarlo un poco con aceite. Limpiarlo primero con una bayeta y con alcohol si quieres, pero fuera del instrumento, no encima del instrumento, sino apartado a un lado. Y ahí ya lo montas otra vez y mejor, a lo mejor funciona mejor. Hay muchas veces que se dobla, entonces ya no, eso no te va a servir. Pero lubricarlo es una de las soluciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, después de la intervención de Francesc, voy a darle paso a Jordi para que nos cuente un poco, pues bueno, sí, como sobre todo ahora mismo con la situación que tenemos y que surgen dudas a todos de cómo limpiar las cuerdas o cómo no. Y bueno, después ya que nos explique también 2 o 3 cosas sobre las cuerdas y después ya os acabo yo con un poco con el tema de los arcos y intentaré complementar un poco lo que ha estado hablando Francesc. Jordi, un momento, porque no tienes el micro. Ahora. Sí, ahora. Muy bien. Vale, muchas gracias por las intervenciones, Carlas, doctor Muguerza, Francesc. Muy interesante todo. A ver, un poco relacionado con lo que ha explicado el doctor Muguerza, lo esencial es mantener una limpieza constante, como con el instrumento. ¿Qué pasa? Las cuerdas es una de las partes del instrumento con las que más estamos en contacto, ¿no? Y las cuerdas tienen, en el entorchado, tienen unas micro entre cada uno de los hilos del entorchado, donde se quedan restos de piel, restos de grasa. Esto es muy importante limpiarlo, ¿no? Lo más importante es mantenerlo limpio. ¿Cómo? Con una gamuza de microfibra y siempre antes de tocar y después de tocar, pues pasar... O sea que aunque apretéis un poco no pasa nada. Evidentemente, limpiarse muy bien las manos antes de tocar y después de tocar. Y en el caso de que nos llegue un instrumento que estamos seguros de si... Se corta. Si queréis desinfectarlo, es en una gamuza de microfibra, tenéis un poco de gel hidroalcohólico y lo podéis pasar perfectamente vigilando de que no se caiga ninguna gotita o en el batedor o en el instrumento, ¿no? Creo que si cayera
en el batedor no pasaría nada, creo, esto lo tienen que decir los luthiers, pero podéis fregar bien desde arriba hasta el puente y por debajo del puente también. No es aconsejable hacerlo muy a menudo, si creéis que es mejor hacerlo. Incluso ahora, pues, instrumento al luthier y queremos cambiar las cuerdas. Cuando nos llegan las cuerdas, podemos estar absolutamente seguros que las cuerdas son limpias, porque habrán hecho la cuarentena. Como mínimo habrán pasado 3 o 4 semanas desde que alguien en la fábrica las manipuló por última vez. En las fábricas de cuerdas hay mucha higiene para evitar que contengan polvo, que contengan cualquier resto de suciedad. Algunas están incluso protegidas por algún tipo de aceite, lubricante especial. Cuando las abrís, antes de cambiarlas, las podéis limpiar. Si queréis, les podéis pasar gel hidroalcohólico, como queráis. Y para montarlas, pues yo os aconsejaría que primero empezarais por una de las dos del medio, segunda o tercera cuerda, afinarla más o menos, luego la otra del medio y luego la primera o la cuarta, como queráis. Básicamente sería esto, o sea, mantenerlas limpias y poco más. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Yo, bueno, lo primero quería agradeceros a todos los que habéis intervenido, por supuesto, y quería reforzar, intentar complementar un poco lo que se ha hablado. Al principio de la intervención de Jordi se ha cortado un pelín, entonces solo quería comentar un poco por si alguien se ha perdido en el audio lo que estaba comentando Jordi, y es que para el tema de la limpieza de cuerdas, si tenéis alguna duda, por supuesto, lo principal es que no limpiéis las cuerdas con alcohol directamente, ya no por las cuerdas, que también, sino porque el problema es que en el momento en que se caiga una gota de alcohol en el instrumento, esto va a destrozar el barniz. Entonces, lo que estaba aconsejando Jordi es utilizar el hidroalcohol, ¿vale? Entonces, con una gamuza ponéis el hidroalcohol y podéis limpiar las cuerdas. Creo que esto ha sido lo que puede ser se haya cortado. Después ha estado comentando el tema de que con total tranquilidad podéis comprar cuerdas y recibirlas en vuestras casas, o incluso si ya os podéis desplazar, ir a vuestro taller o tienda de confianza, porque las cuerdas, hasta que llegan a nuestras instalaciones, desde fábrica, lo primero y principal es que llevan unas protecciones, como en todas las empresas ahora mismo, para que no haya ningún tipo de contaminación, pero por supuesto que desde que salen hasta que llegan a vuestras casas han pasado muchísimos días, semanas y a veces incluso meses. ¿Vale? En cuanto a la limpieza, he dicho antes que íbamos a explicarlo. Le voy a volver a dar paso a Francesc porque quiero que haga un poco una demostración, aunque sea breve. Y bueno, y aprovecho también para explicar que bueno, el tema de los arcos estaríamos justamente igual que con los instrumentos. Yo lo que recomiendo es siempre limpiar la vara, ¿vale? Nunca recomiendo limpiar las cerdas, las crines de los caballos. Y esto es porque por mucho que las limpiemos con el alcohol, al final siempre se va a quedar algo muy pegajoso. Después ellas no cogen bien, ¿vale? Entonces siempre tenemos el problema, pensamos que son las cuerdas y no son las cuerdas. El problema es de las cerdas del arco, que cuando las hemos intentado limpiar ya no se cogen a las cuerdas, ¿vale? Entonces no recomiendo para nada limpiar las cerdas. Lo único que hay que hacer es cada X tiempo llevarlas a vuestro arquetero o luthier de confianza para que os las cambien, porque es algo que se tiene que cambiar. Digamos que el arco es algo que se tiene que mantener como el instrumento
y que necesitamos cambiar esto al igual que cambiáis las cuerdas de los instrumentos, ¿vale? Nosotros recomendamos normalmente entre 2, 3 y 4 veces al año, dependerá también del uso que le deis. Habrá profesionales y estudiantes que toquen muchísimo, que necesitan cambiarlo 4, incluso hay gente que las cambia más, y después habrán otros y otras que por el poco uso, pues a lo mejor la hagan una vez al año. Hacerlo ninguna yo no lo recomiendo, pero bueno, aquí al taller llega de todo. Ahí ya después cada uno. Lo único que quiero que sepáis y que tengáis en cuenta es que muchas veces pensáis que el arco no funciona o que no, ya no me gusta cómo está y muchas veces necesita hacer un encerdado. ¿Vale? En cuanto a la limpieza de la vara del arco, tener en cuenta de utilizar la gamuza, ponerle el polish, que ahora después os lo pondré en el chat para que lo tengáis también. Y siempre que paséis por la vara, intentar con la parte externa del dedo, digamos, apoyar las cerdas para que esta parte, digamos, haga de protección y no ensuciemos las cerdas. Solo en esta parte pondremos la bayeta y digamos que será la que frotará, digamos, toda la vara. De todas formas, ahora haremos una pequeña demostración con un instrumento, con un violín, para que veáis cómo aplicarlo, porque tampoco es bueno pasarse muchísimo. Entonces, nada, estamos esperando ahora que creo que Francesc se está preparando y enseguida que os demuestre un poco, digamos, cómo sería la limpieza del instrumento. A partir de ahí, cuando él acabe ya, solamente me queda daros las gracias por haber participado, por supuesto. Esperemos que os haya servido esto y si alguno de los participantes que estamos en la sesión, tanto el doctor como Francesc como Jordi, quiere añadir algo después de la demostración, perfecto. Y si no, pasamos ya al turno de preguntas. Bueno, Francesc, te doy paso. Hola, buenas. Bueno, voy a ver si se ve. Se me ve bien así, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, principal para limpiar donde tocamos más es con cuidado pasar la bayeta de microfibra, claro. Si no la tenéis hay que conseguir una. El batedor, ¿verdad? Por debajo de las cuerdas, así en 2 manos. Pasarlo por debajo y con cuidado limpiar bien debajo de las cuerdas. Y por debajo del batedor, igual. ¿Vale? También donde siempre agarramos es el mango. Y para ponerle el polish sería un poquito, ¿verdad? Muy poquito. Igual que si vas a limpiar las cuerdas con alcohol, muy poquito. Y limpiarlo. Después por la parte que tiene seca, pulirlo. Y así es como usaríamos el polish. El polish contiene casi siempre aceite de linaza y un poquito de disolventes. Entonces es mejor no poner mucho. Eso sería lo que podría dañar el instrumento. Es mejor no poner mucho, sino poner un poquito. Y yo creo que eso es lo que desinfectaría un poco el instrumento también. No sé exactamente los productos que lleva. Hay algunos que tienen más disolventes y un poquito más de alcohol. Pero yo no recomiendo que sean algunos que tengan mucha cantidad de alcohol, ¿no? Eso es lo que os quería. A ver, ya está. Bueno. Perfecto. Bueno, nada, pues como he dicho antes, daros las gracias a todos y a todas. Os he puesto en el chat, os he puesto, creo que son unos enlaces, tenéis
la web, mi web, nuestra web de Luthiers Clar, tenéis el enlace que tenemos de nuestra web por si queréis, si necesitáis el polish o alguna gamuza, aunque por supuesto lo podéis comprar donde queráis. Y os he puesto también un correo electrónico, porque bueno, si os surge alguna duda, tenéis algún compañero o compañera que necesite preguntar cualquier cosa sobre esto, incluso preguntar alguna cosa que necesitéis del tema de prevención, yo siempre estaré en contacto con el doctor José Muguerza y intentaremos ayudaros, ¿vale? Nada, damos ahora el turno de palabra para que empecéis a preguntar y aquí estamos para ayudaros. Gracias. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Muy breve. No sé la gamuza de microfibra, esa mágica que tenéis, a mí me preocupa un poco. No sé si será muy cara, si será muy barata, pero hay dos cosas. Lo primero, lo que ha dicho Jordi, antes de tocar y después de tocar, lavarse muy bien las manos siempre. Y la segunda, yo creo que hay que tener varias gamuzas de microfibra y usar siempre una gamuza limpia o casi limpia. Es decir, yo no sé si son muy caras, si se pueden lavar, si no se pueden lavar, pero todos nos imaginamos el instrumento perfectamente frotado por una gamuza que hace un año que no se lava. Eso me ha llamado la atención cuando lo habéis visto. Entonces, espero que sea barata la gamuza o que se pueda utilizar una cosa que se pueda lavar. Nada más, eso es lo que quería decir. Sí, bueno, a ver, muchas gracias, José, por tu intervención. Nada, solo comentar que gamuzas hay de varias, por supuesto, supongo que de varios precios. En el mercado hay un montón de gamuzas, aunque yo siempre recomiendo que sea de microfibra porque nuestra experiencia nos dice que siempre limpia mejor los instrumentos. Las que utilizamos nosotros se pueden lavar perfectamente, no hay ningún problema, nosotros las lavamos y, bueno, sí que es verdad que es algo que no hemos dicho y el doctor nos la ha complementado y es claro, por supuesto, ya que no podemos lavar el instrumento, lo importante es lavar lo que utilizamos para limpiar el instrumento, que es la gamuza. Por supuesto, tiene que estar, si antes ya se recomendaba, ahora se tiene que hacer mucho más. Y otra cosa importante que se me había a mí pasado y que creo que también quería decirle, y es que cuando, retomando un poco lo de antes de traer los instrumentos al taller o llevarlos a otro sitio, es que nosotros ya lo hemos puesto por norma en nuestro taller, pero creo que también debería de ser, aunque no esté por norma, al taller que lo llevéis, deberíais de cumplirlo también vosotros. Y es que ahora más que nunca no dejéis nada en cuanto a objetos personales dentro de los estuches. De hecho, nosotros no estamos dejando ni que dejéis el estuche en nuestro taller. Siempre es un poco más, pues bueno, dejas el instrumento, te vas con el estuche, vuelves con el estuche, pero ahora mismo, tal y como estamos, creo que es lo mejor y más recomendable. ¿No es así, José Muguerza? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, si os dejan, aunque tardéis un poco más, yo a los luthiers lo que os recomiendo es que si os dejan el estuche, si os dejan el instrumento, le quitáis el estuche, por favor, al principio, manipularlo con guantes, el instrumento, y dejarlo no os pongáis inmediatamente con él, dejarlo en un sitio, lo que os he dicho, no mucho, pero por lo menos 3 o 4 días, dejarlo en un sitio sin manipularlo mucho. Eso prácticamente asegura que no tengáis ningún contacto con ninguna partícula si es que estuviera de virus vivo. O sea que si cuando lo metáis, lo saquéis del estuche y le deis al cliente el estuche, por favor, hacerlo con guantes y bueno, tendréis vuestra mascarilla y la mascarilla del cliente también puesta y en ese momento que puede haber, el instrumento puede coger alguna partícula, pues dejarlo en un sitio y no manipularlo hasta, por lo ideal serían 5 días, 4 o 5 días. Eso sé que puede retrasar la devolución del instrumento, que a veces hay músicos que quieren para mañana su instrumento, pero es un precio que yo creo que tenéis que pagar, el ser cautos al recibir y luego el usuario, el músico, también ser cauto al recogerlo. Observar esa cuarentena.
dentro de lo que se pueda. También hay que ser lógico. Sí, bueno, yo de todas formas sí que quería, esto ya es un comentario mío personal, pero sí que es verdad que yo lo que he notado en estos días, los pocos que llevamos, digamos, ya semiabiertos en el taller, es que las prisas han cambiado, ¿no? Entonces, creo que la gente, que nos estamos acostumbrando todos a esta nueva realidad y las prisas ya no son las que eran. También es verdad que por, por todo esto, pues bueno, los conciertos no están en marcha, muchos de los trabajos dentro de nuestro sector están paralizados, entonces, pues bueno, tampoco hay tanta prisa, pero sí que agradezco la recomendación del doctor porque, claro, así es. Aunque tengamos prisa, tenemos que tener un poco ahí de paciencia todos para hacer las cosas bien. Y otra cosa en general, pero que también nos afecta, son los guantes. Hay mucha que siempre hay que llevar guantes, siempre hay que llevar guantes limpios. Para la vida normal es mejor no utilizar guantes, utilizarlos cuando vas al supermercado, pero no utilizar guantes y lavarse mucho las manos. Las personas que sustituyen lo que puede ser un lavado de manos muy frecuente por llevar guantes y tocarlo todo, a veces cuando llevas guantes tiendes a tocar muchas más cosas y al final es contraproducente. Es mejor lavarse mucho las manos y ponerse guantes para los momentos en que tengas objetos en común con otras personas. Y vosotros en el taller, pues igual, esa manipulación de instrumento delante del cliente o justo cuando os lo entreguen, siempre con guantes, pero cambiaros los guantes siempre y lavaros las manos. Para trabajar vosotros no hace falta que estéis con guantes, pero para recibir sí y cambiaros los guantes mucho. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho es lo que estamos haciendo, estamos trabajando con mascarilla y con guantes. Como bien indicas, lo que estamos haciendo es para la recepción, para, digamos, cuando está el cliente, hacerlo con guantes. Después sí que es verdad que para el trabajo minucioso es prácticamente imposible, pero lo que hacemos es tener el hidrogel encima del banco y de las mesas de trabajo. Todos los profesionales del taller lo tienen y yo lo que estoy indicándoles desde el primer día es que tiene que ser un hábito, el no esperar a ver si me toco la cara, no. Cada X tiempo lavarse con el hidrogel. Eso es. Muy bien, pues nada, damos paso para que podáis hacer las preguntas que tengáis. Vamos a intentar seguir un orden y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Si hay preguntas. Quería preguntar una cosa, a ti precisamente que has dicho del arco, el tema de las cerdas, de no limpiarlas. Y bueno, yo cuando estudié en su día con mi profesor, sobre todo para el tema de los niños pequeños que manchan mucho las cerdas, me comentó de poder lavarlas con agua y jabón, soltarlas y con un cepillito limpiar un poquito eso negro que suelen poner ellos con las manos y así. No sé si es recomendable, no es que, claro, no. Alguna vez yo lo he hecho, me lo he traído yo y lo he hecho yo, pero no sé si es bueno o es malo para esos arcos que son tan sencillitos o merece la pena que compren otro. Bueno, a ver, yo te comento. Las recomendaciones que damos nosotros, eso lo primero, son las que nosotros pensamos que son las mejores. Eso no quiere decir que sean las únicas. Por supuesto, cada profesional dentro de este mundo podrá tener su opinión y pensarlo de una forma u otra. Y yo no recomiendo limpiar las cerdas del arco no por nada, sino porque muy raramente se quedan bien. Entonces, es por esto. Si el arco es muy sencillito, es para niños pequeños, claro, no vamos a estar cambiando tanto de arco, no merece la pena encerdarlo porque muchas veces cuesta más el encerdado que el arco. Ahí ya entramos en un punto en el que creo que los profesores y las profesoras sois los que tenéis que estar un poco ahí aconsejando a los alumnos para cada caso. Porque siempre digo lo mismo, los alumnos y las alumnas tienen que estar constantemente preocupados por su instrumento y por su arco,
pero la persona que siempre tiene que guiar y ayudarles siempre son los profes. Claro, no soy yo nadie para obligar a los profesores a hacer nada, pero por supuesto creo que como en todo, que siempre les estáis guiando, sois los que debéis de ayudarles en estas cuestiones. Y siempre digo lo mismo, cuando el profesor o la profesora ya no sepa, ya hay ciertas cosas que son más de lutería y que tenemos que responder nosotros, ahí estamos nosotros, por supuesto, para ayudaros y reforzar. Pero el tema a lo que íbamos, el tema de las cerdas, yo en este caso, por ejemplo, me pongo digamos, en el caso de ser profesor y que me preguntaran sobre esto, pues a lo mejor sí que les diría que si se quedan más o menos bien y me sirve, pues que lo podéis hacer. Pero vamos, es lo que te estaba diciendo. Si soy un profesional, voy a hacer un concierto, tal, limpio y no me agarran bien, claro, al final tampoco, claro, es una cuestión de gastarte un poco de dinero y hacer un encerdado. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo más que una pregunta es casi una confesión, ¿no? Después de lo que ha dicho Francesc, que yo, bueno, Jordi, que no se deben de limpiar las cuerdas con alcohol. Yo, teniendo mucho cuidado, sí que lo he hecho, incluso lo he aconsejado, teniendo mucho cuidado de que no caiga nada con un algodón. Para mí es bueno la recomendación que habéis hecho del gel, porque tampoco sabía si se podía utilizar, claro. Siempre es menos agresivo, claro. ¿Sí? Jordi. ¿Me oyes? Jordi, falta el micro, por favor. Sí. Ahora, Jordi, ahora. Sí, ahora, vale. A ver, si las limpias con alcohol, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el alcohol es más peligroso para el instrumento que para las cuerdas, ¿no? Lo que sí que la solución hidroalcohólica pues lleva un poco de agua, lleva un poco de glicerina, con lo que la limpieza pues es un poco menos agresiva. Limpia con alcohol te van a quedar súper limpias las cuerdas, pero también con la solución hidroalcohólica, si está al alcance de todos ahora, sí. Pero, o sea, lo que quería decirte es que si has aconsejado a alguien limpiarlas con alcohol, que no es ningún problema para la cuerda. Esto es lo que quería decirte. Si no, se hace mucho a menudo, muy a menudo. Creo que la confusión puede ser la haya dado yo cuando he complementado un poco la explicación. El tema, como bien comenta, claro, como Jordi es el especialista en cuerdas y yo me refería al instrumento, no No, a el las cuerdas. instrumento no. Claro, Claro. siempre, si recomendamos el no limpiar las cuerdas con alcohol, sobre todo es por el instrumento, porque claro, muchas veces, como bien estaba comentando antes con lo del arco, es lo mismo. Tenemos que ser nosotros, los adultos, los profesores, los luthieres, los que valoremos hasta qué punto merece la pena utilizar algo y que sea peor o no, ¿sabes? Entonces ahí es donde yo siempre digo, mejor no utilizarlo y así nos evitamos sustos. Pero claro, somos adultos, vamos con mucho cuidado, tapamos el instrumento, tal, se pueden utilizar. Ahora, eso sí, tenerlo en cuenta y que nosotros lo hemos dicho, como se caiga una gotita en el barniz, va a haber un problema grande. ¿No es así, Francesc? El micro. Ahora. No, se te ha ido. Estaba bien. Ahora sí. Una cosa quería añadir. Incluso el gel lleva alcohol, la cual cosa quiere decir que si se cae en el verniz también te lo va a estropear. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero menos agresivo también. Sí, Es claro. menos agresivo, pero no quiere decir que se puede poner por el instrumento. Para nada. No, de todas formas, siempre lo he hecho, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado, sí. Muy bien. Perfecto, creo que tenemos otra pregunta por aquí. No veo el nombre bien porque no me parece, pero ¿es Amparo? ¿Puede ser? ¿Sí? Adelante. Dale al micro, por favor, Amparo, que está silenciado. Ahora. ¿Me oyes?
Sí. Vale, yo tengo una pregunta para el doctor. Si él cree que sería útil en la desinfección de superficies con una máquina de ozono o con un ultravioleta C, porque a mí por mi negocio me han hecho comprarlo los comerciales y me gustaría saber, como eso es una limpieza en seco, si eso sería útil. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Bueno, eso son maneras súper sofisticadas. De hecho, las unidades las unidades de cuidados intensivos, algunas que lo tienen, pues se limpian con ozono o con algún tipo de estas limpiezas de ultravioleta. Yo, desde luego, si por parte de los luthiers no hay contacto y es simplemente una cosa microscópica y no hay interacción, el ozono no interacciona de manera destruyendo ni la madera ni las superficies habituales. Si ellos piensan, yo como médico creo que es una buenísima solución, que desde luego no va a estar al alcance de todo el mundo, pero es una buenísima solución si los luthiers les parece. Yo creo que eso no daña el instrumento para nada, ultravioleta o ozono, y sería estupendo, pero ¿quién lo tiene además de Amparo eso disponible? Pero yo creo que sí, que se puede, desde luego. Amparo. Bueno, es que ahora mismo lo pides y tarda unos días porque están saturados, pero una lámpara ultravioleta está por 49 € por internet. La compras porque es como un lápiz USB que no necesita corriente. El ozono sí que te puedes gastar lo que quieras, desde 100 € hasta 1000 €, pero el ultravioleta por 50 € está al alcance. Yo de todas maneras, como estas cosas no están, los ultravioleta que se utilizan son para desinfectar profesionalmente, son muy profesionales, yo no me fiaría demasiado de un sistema que se vende por internet que no tenemos comprobado. O sea que yo, en ese caso, si no es un ultravioleta, digamos, de características o de orden de uso sanitario y es una cosa por internet, yo no me fiaría y haría la limpieza clásica de la que hemos hablado, que yo creo que con cuidado y observando todas las reglas además para la población de cómo hay que interaccionar entre ciudadanos normales, pues con eso y con la limpieza del instrumento que hemos hablado yo creo que es suficiente. Yo no me fiaría de una lámpara que venden por internet por 50 €. Ya os digo que no lo sé, porque no lo sé, pero la limpieza en las UCIs, en los hospitales, con ozono y con ultravioleta, es una limpieza muy profesional y son aparatos que son muy caros. O sea que yo mejor, por si acaso, si le pones el ozono, bien, pero por si acaso, límpialo como lo han dicho los luthiers. Gracias. Vale. Creo que quería intervenir Vicente. Sí. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta sería para el doctor Muguerza. En este caso, centrándonos, por ejemplo, en las clases en los conservatorios de música, unas clases en principio igual, pues bueno, de dimensiones no muy grandes, ¿vale? 1 hora con cada alumno. ¿Qué medidas considera usted que deberíamos, en este caso, los docentes adoptar? Aparte, evidentemente, de la distancia de 2 metros, que habría que intentar mantener, mascarilla, no mascarilla, desinfectar, abrir puertas en el cambio de cada alumno, no sé, ¿qué consejo nos puede dar para en este caso, para los docentes en los conservatorios? Gracias. Eso era una cosa que yo tenía apuntada aquí, el devolveros la pelota a los docentes, ¿no? Primero, me gustaría que lo comentaras ya que lo has preguntado, ¿cuál es tu percepción acerca de dar clase por Zoom o clase no presencial en el caso de la música? Pero en el caso de que tenga, y ahí habrá una cantidad de clases, me imagino, que se pueden, y habrá que hacerlo así, igual que se hacen en las escuelas, es decir, en el bachillerato y en los colegios, esto va a cambiar y va a haber una serie de clases que van a ser telemáticas y esto nos va a cambiar un poco la cultura
la enseñanza el coronavirus. Entonces, tendréis que ver qué clases podéis hacer telemáticas y las que no podáis, entonces tendréis que limpiar la habitación cuidadosamente antes y después, limpiar las puertas de entrada. Lo que os he dicho antes al principio, es típico de los profesores y los alumnos compartir en un momento dado el instrumento para enseñar alguna postura o alguna cosa, es decir, no tocar el instrumento, ni el alumno el del profesor, ni el profesor el del alumno, y luego, bueno, pues sentarse a una distancia mayor de lo que es aconsejable en la distancia social, porque tocando un instrumento se hace esfuerzo. Hay vídeos, hay infogramas, y es verdad de que cuando te pasa tú vas por la calle sin mascarilla y pasa un corredor corriendo y justo respira con un esfuerzo al lado tuyo y está contagiado, la cantidad de virus que produce es muchísimo mayor. Y un ciclista igual, cuando vas, se dice que un ciclista debes ir por lo menos 10 metros detrás de un ciclista que va con... Entonces, las clases, por supuesto, con mascarilla, por supuesto con mascarilla, y limpiando todas las superficies, los picaportes y tal. Dedicar 5 minutos a limpiar la habitación con gel hidroalcohólico y las mesas y las sillas después de cada clase. Y luego observar una distancia lo más lejana posible en el momento de la clase. Es decir, yo no sé cuánto es lo más lejana posible para un violinista o para un chelista. Pues quizá podría ser pues 2 o 3 metros, quizá. Y luego, lo que te preguntaba, ¿qué piensas tú? ¿Se pueden hacer alguna serie de clases, una cantidad de clases? Si se pueden hacer telemáticas, mejor. La verdad es que sí, la verdad es que estamos en ello. Claro. Estamos bueno, pues trabajando telemáticamente, pues bueno, como podemos, a través de las diferentes herramientas que nos permite el sistema. Ya. Pero claro, la verdad es que, por ejemplo, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana ya se están planteando pruebas de acceso en el mes de julio. Claro. Entonces, no sé, estamos igual un poco todos, bueno, pues a ver qué medidas se pueden tomar, qué medidas no. Nosotros está claro que son... Podréis hacerlo, si podéis sentaros en una terraza, podréis, o sea, si las pruebas de acceso observan las normas para los ciudadanos normales, podréis hacerlo, pero sí que tendréis que tomar especial precaución cuando implica algo de esfuerzo, pues desinfectar todo y, por supuesto, usar mascarillas. Yo pienso yo pienso y la comunidad médica pensamos que debería ser obligatorio usar mascarillas casi todo el mundo en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque la mascarilla es un efecto disuasorio, protector de posibles, disuade, limita la distancia social. Pero bueno, eso no es así y no nos obligan, pero yo creo que en auditorios, en pruebas de acceso, en clases de profesor-alumno, limpieza con gel hidroalcohólico de todo el entorno, distancia máxima y mascarillas, desde luego. Ventilar igual la clase entre el cambio y cambio de cada alumno, si se pueden abrir ventanas y no sé. Ventilar la clase, o incluso, si se puede, ahora que viene la primavera y estáis en Valencia en un clima estupendo, si se puede también, pues tener la ventana un poquito abierta. Sí. Pero Vale. extremar el protegeros vosotros, mascarilla, los profesores. ¿Vale? Sí. Profesores y alumnos, entiendo, evidentemente, claro, todos. Profesor y alumno. Lo que pasa es que el alumno está inmunológicamente más protegido que tú frente al coronavirus, sobre todo si es gente joven. Los jóvenes les afecta menos. Y el alumno va a estar 1 hora y tú vas a estar 5 horas a lo mejor. Entonces, el profesor tiene que estar súper bien protegido con una mascarilla adecuada. Cambio, la mascarilla no se puede usar más de determinadas horas. Las mascarillas estas que son como de pico de pato, las FP tal,
esas son muy incómodas y al final no las acabas usando. Es mejor que utilicéis mascarillas quirúrgicas, estas que tienen unas cintitas en las orejas, o una mascarilla quirúrgica como las que usamos los cirujanos en el quirófano, pero que las instituciones en las que trabajáis os den mascarillas suficientes como para cambiaros la mascarilla con cada alumno al que deis clase. Por lo menos, igual que los cirujanos, nos ponemos una mascarilla nueva, nos ponemos a operar y cuando acabamos tiramos la mascarilla, no reutilizar las mascarillas, sobre todo si cambiáis de entorno y si cambiáis de persona. Eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Y simplemente, y muy pequeño, que otros colegas me preguntan, instrumentistas, por ejemplo, ya de viento, claro, me imagino que ahí ya están hablándose de, no sé, mamparas o no sé, sería ya otro protocolo, no sé si igual Claro, procede aquí, pero bueno, ya incluso sería ya el problema de contagio incluso mayor, ¿no? Instrumentistas, oboe, clarinetes... Eso, mira, yo cuando Carles me planteó esta charla, miré un poquito las cosas que había y había una discusión muy interesante en una escuela de música en la Universidad de Nevada y también en la, ¿cómo se llama la de Boston? Bueno, en la escuela de música de Boston sobre los instrumentos de viento y la limpieza. Eso sí que hay que limpiarlo con meter las boquillas en agua y jabón, las cañas, desecharlas cada vez que uno toca y tocar, desde luego, con una protección, con una mampara de metal. Una mampara. De ser, porque eso sí que es mucho más peligroso. Pero bueno, eso es otro tema y yo no sé, habrá alguna manera con los vientos, pero la limpieza del instrumento sí que tiene que ser muchísimo más consciente. Y sobre todo, personalmente, también es muy importante el estar testados, es decir, las personas que toquen un instrumento con algún riesgo especial como es el viento, yo creo que tienen que tener su PCR negativa, su test de anticuerpos positivos o negativos, o sea, no se tiene que escapar nadie que esté tocando en público, que esté contagiando asintomático. Y eso, las instituciones, yo repito, claro, yo soy médico, pero ni siquiera en los hospitales nos están testando a todos porque no hay test para todos o no ha habido suficiente presupuesto para eso, pero tendría que haberlo. Y en las instituciones que se trabaja con el físico, como por ejemplo los músicos y más los vientos, los profesores sobre todo tendrían que saber exactamente que son negativos y si alguien sabe que es negativo y no tiene nada y los anticuerpos son positivos, ha tenido contacto y ha generado inmunidad, pues esa persona sabe que por lo menos para él y para los demás es todo más seguro. O sea que eso habría que exigirlo a las instituciones. Gracias. Cecilia. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Perdón por llegar tarde, pero es que no me da la vida. Yo quería preguntarle al doctor, en colación de lo que ha dicho Vicente, que me parece súper interesante, si los que trabajamos con alumnos entre 18 y vamos a poner 24 o 25 años, tenemos más riesgo de contagiarnos. No por trabajar con gente de esa edad, no es por eso, es por el continuo recambio de personas. Es decir, si tú estás con una persona habitualmente, pues no pasa nada, es uno, pero si tú cambias todas las mañanas y tienes 5 alumnos o no sé cuántos tendrás o todas las tardes, pues tú te tienes que proteger mucho. Lo que he dicho, distancia máxima dentro de lo que pueda tu docencia. No tocar el instrumento de la otra persona, ventilar, limpiar superficies y usar mascarilla y además pues, no reutilizarlas, usar una mascarilla y exigir que tu alumno también lleve mascarilla y que lleve una mascarilla adecuada y que se la ponga bien. Es decir, hay maneras, está en internet en cualquier sitio, no llevar una mascarilla como si te pones una boina en la cara, sino llevarla bien atadita y bien ajustada. Las mascarillas tienen una especie de alambrito debajo del papel y se ajustan a la nariz, llevarlo bien ajustado.
sí que eres personal de riesgo para contagiarte por el recambio continuo de personas. Y por eso es interesante pues, restringir las clases a lo que puedas, dar las telemáticas si puedes, y cuando tengas, por ejemplo, un alumno, a lo mejor puedes dar una clase presencial y 3 telemáticas al mes, si le das una vez a la semana. Bueno, yo en mi caso, me imagino que el de todos que estamos aquí, nosotros tenemos ratio 1:1. Lo que pasa que 1:1, claro, con el instrumento. Pues lo que pasa... Disminuir un poco el ratio, eso os tendréis que acostumbrar. Pero tú te tienes que proteger, tienes más riesgo no porque sea un alumno de menos edad o de mayor edad, sino porque tienes mucho recambio de personas que no sabes dónde han estado. Y hay que recordar que tenemos clases colectivas también, clases de grupo, repertorio orquestal, etcétera. Sí. Claro, y tenía otra pregunta, pero ahora un poco casera voy a aprovechar. Y es que hablando de las cuerdas, te quería comentar, vamos, no sé si es aconsejable. Tengo 2 sobrinos que tocan pequeñitos, el cello, ya lo sabe Carles y Francés. Le he cambiado una cuerda por una muy buena. Entonces, claro, como el cello es pequeño, arriba tiene un lío tremendo. ¿Es aconsejable? ¿Puedo cortar la cuerda o no? ¿O pierde calidad la cuerda? Porque le he puesto una muy buena cuerda. Jordi. Vale, mira, por muy buena que sea la cuerda, si no está adaptada al tamaño del instrumento, nunca rendirá tal como la cuerda está diseñada, ¿no? O sea, el primer paso es, si el instrumento es un 3/4 o un medio o un cuarto, pues buscar cuerdas de estos tamaños. Porque el problema que puedes tener con una cuerda más larga son 2. Primero, que no te cabe toda la cuerda. Arriba, sí, claro. Y puedes cortarla. Con esto no pasa nada. Pero una vez montada y afinada, la tensión será demasiado baja, por lo que la respuesta de la cuerda siempre será pobre. Pobre a nivel de sonido y también pobre a nivel de respuesta debajo del arco. O sea, siempre lo mejor es buscar cuerdas del tamaño adecuado porque evitas estos 2 problemas. Y luego también para instrumentos pequeños, lo otro que tenemos es que si utilizamos cuerdas que estén adaptadas al tamaño de cada instrumento, pues el instrumento gana en sonoridad y el alumno gana en facilidad a la hora de tocar. Esto provoca, pues, tiene un efecto positivo en la motivación del alumno, porque el alumno con más facilidad extrae un mejor sonido del instrumento, por lo cual estudia más y con lo cual está ayudando al profesor además de sí mismo. Pero ¿existen cuerdas de igual calidad, o sea, de alta calidad igual que tenemos nosotros para estos tamaños? Porque mi experiencia, ya digo, con mis 2 sobrinos, siempre han llevado cuerdas muy buenas, pero no sé exactamente si son de tan buena calidad como, por ejemplo, la que utilizamos nosotros, los profesionales. Esto tendrás que compararlo tú misma. Es difícil aconsejarte en esto, pero mi consejo es este. Prueba alguna cuerda que tenga buena calidad, del tamaño adecuado, y verás que si todo está bien, si el montaje del instrumento está bien, te tendría que dar un resultado mejor que no una cuerda mucho más cara, pero que sea de otro tamaño. Muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien, pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta más y si no, pues daros las gracias y dar por terminada la sesión. Una última pregunta solo. ¿El diapasón del violonchelo con qué se puede limpiar? ¿También con el gel? Francesc. Hola, pues no sé si será pegajoso, depende de qué gel uses. No sé si será un poco pegajoso, pero sí que el alcohol sería ideal. Lo que lo podrías pasar después también es un poquito de aceite. No aceite de aceituna, sino aceite de linaza o aceite de el de bebé, ¿no? El que tienen para usar para bebé. Corporal. Ese es ideal. Porque eso hará que no se apegue, ¿no? Si tú pasas el gel, después de pasarle eso, hará que no se apegue. También con cuidado.
un poquito, ya está, no es que hay que... Pero sí, eso sí que es aconsejable. Si le pasas el alcohol primero, después el aceite. Sí, Vale, muchas gracias. un poco es lo mismo que pasaba con las cuerdas. El diapasón, de hecho, lo mejor es limpiarlo con el alcohol. Es como, vamos, en el taller es como lo hacemos casi siempre, pero claro, sí que como no tapes bien el instrumento y se caiga alguna gota, las partes donde hay barniz es un desastre. Sí. Bueno, pues nada, dar las gracias a todos y todas las que habéis participado, dar las gracias al doctor José Muguerza, a Jordi Palau, dar las gracias a Francesc, a José Enrique que nos ha estado ayudando también con el tema de la administración de la sesión. Y nada, ya quedamos pocos y pocas y nada, me alegro, ahora que os tengo a todos ahí en la pantalla, me alegro de veros. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. He dejado en el chat varios enlaces, como ya os he dicho, para que podáis visitar nuestra web, ver el tema de las gamuzas y de los polish para limpiar el instrumento. Y también tenéis mi correo electrónico por si os surge alguna duda, yo se lo puedo transmitir al doctor y os podemos contestar. Nada, que esperemos que todo esto vaya pasando pronto y poder tocar muy pronto y disfrutar de vuestra música. Gracias. Ok. Chao. Agur. Agur. Agur.